La violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva. Informe General Centro Nacional de Memoria Histórica. Aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado en la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también está relacionado con las inquietudes que se derivaron de este último. Los intentos fallidos de reforma a la estructura de las tenencias de tierra por una parte y la limitada capacidad de incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista son tal vez los fenómenos políticos más notables asociados a esta época. Las herencias de la vieja violencia, barbarie, exclusión y enemigos internos. Informe General del Centro Nacional de Memoria Histórica. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el poder y en particular para lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede considerarse como una constante histórica de varias décadas. En efecto, la pugnacidad política y las acciones violentas entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, alcanzaron su nivel más crítico en el periodo conocido como la violencia, que comprende desde 1946 hasta 1958. Aunque la violencia liberal conservadora fue promovida por la dirigencia en ambos partidos, el enfrentamiento político se vio especialmente atizado por el sectarismo manifiesto del dirigente conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada. El hecho de que los miembros del aparato burocrático estatal, del sistema de justicia y de las Fuerzas Armadas estuvieran afiliados a uno de los dos partidos tradicionales, aunque la Constitución ordenaba que los uniformados debían ser apolíticos, fue uno de los generadores de altos niveles de violencia. A ello se sumó la intervención de la Iglesia Católica a favor del Partido Conservador, hecho que le dio una justificación moral y religiosa al discurso antiliberal y anticomunista. La violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo, y alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, suceso que desató protestas populares y fue conocido como el Bogotazo. Como sello distintivo de la época de 1950, la violencia se libró entre los ciudadanos adscritos a ambas colectividades políticas, mediante el ataque a los militantes del partido contrario o a sus territorios de influencia. Dentro de los partidos políticos se constituyeron agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización. De un lado, la policía chulavita y los pájaros asesinos a sueldo, al servicio del gobierno conservador, y del otro las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas. La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas comenzaron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales castigaban al adversario, rituales macabros como el descuartizamiento de hombres vivos, las exhibiciones de cabezas cortadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos rurales que aún perviven en la memoria de la población colombiana. Le imprimieron su sello distintivo a ese periodo, al que, como ya se mencionó, se puede llamar con la expresión genérica la violencia, que
pareciera expresar la naturalización de este tipo de fenómenos en la historia política nacional. Esto lo dice Paul Hawkins en Violencia, Conflicto y Política en Colombia. Uno de los documentos que mejor ilustra los estragos de la violencia partidista es el informe de la Secretaría de Agricultura del Tolima de 1959. Este informe fue el primero en cuantificar las víctimas y las pérdidas materiales y en describir las modalidades del despojo de tierras entre 1949 y 1957. Las similitudes con la violencia reciente constatan las persistencias de prácticas violentas cuya finalidad no solo son políticas sino también económicas. Con base en una encuesta aplicada a una muestra estadística de 400 damnificados, los autores de dicho informe estimaron los costos en capital humano que dejó la violencia. A su vez, los investigadores advirtieron que la estrategia empleada en la violencia era la misma tanto si se ejercía con fines políticos como con fines económicos. Actos de terror contra las personas y sus bienes que concluyen inexorablemente en éxodo colectivo. Logrado este resultado, el paso siguiente es mantener latente el terror para hacer desistir a las víctimas de presuntos o reales propósitos de reintegrarse a la propiedad abandonada. No es explicable de otra manera el empeño sostenido y aparentemente ilógico de destruir casas e instalaciones. Los autores del informe calculan que durante este periodo se quemaron 34.000 casas y observaron que en la destrucción de casas e instalaciones intervinieron no solo elementos civiles, sino las fuerzas regulares en las campañas represivas y en la operación denominada Tierra Arrasada, que realizaron en diversas zonas. El informe también precisa que la estimación de las pérdidas materiales en dinero no incluyó lo referente al lucro cesante que han sufrido los exiliados campesinos, representado en valores correspondientes a la renta de la tierra, más el valor de las cosechas por concepto de cultivos permanentes como el café. Los investigadores de la Secretaría de Agricultura del Tolima establecieron que los más afectados económicamente fueron los propietarios rurales, un 33.8%, los jornaleros, 28.17%, y quienes se dedicaban a oficios domésticos, 15.49%. El porcentaje restante correspondía a propietarios urbanos, comerciantes y dueños de semovientes. Cuando la degradación de la violencia y el sectarismo del gobierno conservador de Laureano Gómez habían propagado el caos, las élites partidistas más moderadas optaron por una transición política que permitiera poner fin a la violencia en 1953, con el golpe de opinión que permitió el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia de la República entre 1953 y 1957. Con el mandato del pacificador, el país pone fin a la violencia bipartidista. El gobierno militar de Rojas Pinilla ofreció una amnistía a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas. Las primeras se acogieron mientras que las segundas la rechazaron, con excepción de las autodefensas campesinas del Sumapaz y el oriente del Tolima, orientadas entonces por el Partido Comunista. La respuesta del gobierno militar, atizada por su talante anticomunista, consistió en el despliegue de operativos militares contra los núcleos de autodefensa campesina que precipitaron su transformación en guerrillas revolucionarias. Esto lo dice Eduardo Pisano, León Gómez, en el texto Las FARC. Ciertamente las ofensivas militares del general Rojas Pinilla contra las autodefensas comunistas del Sumapaz y el oriente del Tolima
emprendida en 1995, le sirvió de argumento a los guerrilleros radicalizados del sur de este departamento para no entregar las armas y proseguir la lucha armada. Esta ofensiva militar no se dio en el Frente Nacional. En 1958 a 1974. Si bien es cierto que el acuerdo bipartidista fue una estrategia política para apaciguar a las animosidades sectarias y reducir la competencia entre los partidos liberal y conservador mediante su alternancia en el poder y la paridad en el reparto burocrático, también cabe insistir que el componente militar en ese esquema de gobierno fue muy importante. De la mano de agencias del gobierno estadounidense durante la coalición política que duró 16 años, fueron puestas en práctica estrategias de contención del comunismo que combinaron la represión militar a los grupos insurgentes con el reformismo social. La lógica anticomunista o de contención del enemigo externo construida en el ambiente de la Guerra Fría determinó el concepto de seguridad, que sirvió de base a la estrategia de la fuerza pública y que encontró refuerzo en la exclusión de fuerzas políticas distintas a los partidos tradicionales sobre la que se erigió el Frente Nacional.